Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Y como están viendo acá, en esta ocasión les voy a traer mi cartera de inversión número 6, actualizada al día 5 de mayo del 2022. La última vez que les traje mi cartera de inversión fue la número 5, hace aproximadamente 3 meses. Pasaron bastantes cosas. En ese momento estábamos en enero, casi en máximos históricos del S&P 500. Si no mal recuerdo, en esa ocasión les había dicho que no estaba ampliando mi exposición en renta variable por un sentimiento bajista que tenía, y efectivamente las correcciones se terminaron dando. También voy a estar diciéndoles o charlando un poco acerca de mis expectativas para el corto y mediano plazo, tanto en el mercado estadounidense como en el mercado local, y haciendo un poquito de análisis técnico. Así que rápidamente les muestro mi cartera total. Esta vez les incluyo los datos de la última cartera de inversión, o sea la número 5, para que puedan ser fácilmente comparables. Igualmente les recomiendo que vayan a ver el video de la última cartera de inversión. Para recordarles un poco, al 18 de enero del 2022 tenía un 1% de efectivo en pesos, 8% en un fondo común de inversión en dólares de obligaciones negociables y un 33% en efectivo en dólares. Invertido en renta variable tenía un 58%. Vemos que relativamente la inversión en renta variable prácticamente no aumenta, es del 59%. Me mantengo líquido en un 40% aproximadamente, siendo un 26% el efectivo en dólares y un 15% el efectivo en pesos. En este último trimestre estuve agrandando mi liquidez en pesos, ya sea por aporte de capital de los últimos meses o por venta de cierta parte de mi posición de dólares. Como movimiento más significativo es el desarme del fondo común de inversión, que decidí dejarlo como efectivo en dólares directamente. Hace algunos meses que estoy manteniendo inversión en renta fija, más que nada en obligaciones negociables de corto plazo, aprovechando tasas de interés altas y cierta estabilidad en el tipo de cambio. Además, por la necesidad frente a las bajas de las acciones de tener efectivo en pesos a la mano para poder aprovechar ciertas oportunidades. Dentro de la cartera de renta variable, en la cartera de inversión número 5, teníamos el 51% de la inversión total en acciones argentinas y el 49% invertido en CDR. Claramente bajó a 45% la posición en acciones argentinas y un 55% aumenta la de CDRs. Esto tiene que ver con toma de ganancias en algunas posiciones argentinas para poder rotar y promediar bajas en el mercado extranjero. Sin embargo, seguramente de acá en adelante esté volviendo a equilibrar la cartera de renta variable para quedar más o menos un 50-50 como la tenía en enero de este año. Dentro de lo que es la cartera de acciones argentinas, volvemos a incorporar Agrometal, la cual representa el 1%, Banco Macro 15%, Supervil 16%, Cresud 6%, Grupo Financiero Galicia 15%, IRSA 6%, Loma Negra 6%, Morixe 12%, Pampa Energía 4%, Telecom 4%, Transener 5%, Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur siguen en la cartera. Como principales movimientos es la venta de YPF, aumento en el peso relativo de Banco Macro, Supervil y Grupo Financiero Galicia. Venimos hace algunos meses con la intención de rearmar la posición tanto en Transener como Transportadora de Gas del Norte. En Cresud la posición baja, ya que hace algunos días vendí el total de la tenencia y ahora la estoy rearmando nuevamente, ya que bajó considerablemente, lo cual viene muy bien. Dentro de lo que es CDRs, seguimos teniendo Alibaba, Amazon, Boeing, Disney, Facebook, Gilead, Intel, Mercado Libre, Netflix, Nike, PayPal, PepsiCo, Schlumberger, Spotify, Twitter y Visa. Como principales movimientos tenemos la baja relativa en Alibaba. Esto tiene que ver con la venta que realicé cuando rebotó cerca de un 30%. Decidí desprenderme de algunas acciones para volver a comprar un poco más abajo. Amazon he estado aumentando la posición a medida que viene bajando en los últimos días. Boeing mantuve, obviamente estoy en pérdida. Despegar la vendí con ganancias. Tuve despegar creo que por una semana más o menos. Incorporé Facebook, seguimos bancando Mercado Libre, Netflix, Nike, la cual es una posición que pienso ampliar más adelante. PayPal la incorporamos a la cartera.
Schlumberger sigue estando en cartera y por suerte se viene desempeñando bien junto con todo lo que es el sector energético. PepsiCo la incorporamos a la cartera, es una acción bastante defensiva que se está comportando bastante bien. Me gustaría tener una mayor posición. Spotify la seguimos bancando. Twitter tuve la dicha de comprar antes que Elon Musk, estoy positivo cerca de un 18 o 20%. Visa seguimos teniendo en cartera y bancándola para el largo plazo. Ahora sí les voy a mostrar un poco lo que veo técnicamente en algunas acciones. Como siempre arrancamos con la que más me importa y la que más tengo en proporción a mi cartera total, que es Mercado Libre, en este caso velas mensuales. Vemos que está claramente el cruce de las medias móviles a la baja de largo plazo, muy consolidado la tendencia bajista. Vemos el precio ya tocando los $679, muy cerca de máximos antes del COVID y máximos del 2019. Esto puede actuar como una zona de soporte bastante importante, hay que ver si lo respeta o no. Sospecho que puede llegar a ser algún rebote para poder bajar, vaya a saber hasta dónde. Como siguiente soporte tengo esta tendencia dinámica que tiene que ver con la unión de máximos del 2013, máximos del 2018 y soporte del 2020. Siento que puede ser un soporte bastante importante, pero no descarto bajas aún mayores, sobre todo a niveles de marzo del 2020, de los cuales aún estamos a un 36%. Si ven el último análisis fundamental que le hice a Mercado Libre, en la parte en la que estábamos viendo los ratios de evaluación de empresas, vemos que descomprimieron bastante, pero todavía puede bajar bastante más, teniendo en cuenta, por ejemplo, el cálculo V/EBITDA. En aquel momento les había dicho que podía bajar hasta los $400 tranquilamente. Una empresa local con bastante expectativa por tratarse de materias primas es Cresut, la cual me viene dando buenas satisfacciones. Tuve la suerte de vender en máximos en estas fechas la totalidad de mi inversión en Cresut. De hecho lo hice por error. Es una anécdota bastante divertida en la que me equivoqué. Al momento de ordenar la venta de acciones puse sin querer que se venda la totalidad de la tenencia. Por suerte salió bien. Rápidamente corrigió. Hasta el día de hoy un 37%. Pero estuve rearmando la posición a medida que descomprimía la dispersión de medias. Si lo vemos en velas semanales, el precio se encuentra por debajo de la media móvil ponderada de volumen y en velas mensuales de largo plazo se encuentra teniendo una reacción con la media móvil simple. No descarto que siga bajando, pero siempre que no se dé el cruce a la media ponderada de volumen no hay nada que nos haga pensar que la tendencia cambie en el largo plazo. Tenemos líneas de tendencia marcadas que tienen que ver con la pendiente de la última tendencia alcista que tuvo esta empresa, la cual ha sido respetada. Yo sigo sosteniendo que el contexto da para que las materias primas tengan una buena performance en el futuro y que el precio tanto de la soja, el maíz, el trigo siga oscilando en precios altos, lo cual beneficia a este tipo de empresas. Si bien no van a subir de forma lineal, yo creo que la tendencia es alcista como lo ha sido en el pasado. Vamos a ver cómo está Grupo Financiero Galicia como para echarle un vistazo a la empresa más representativa del mercado local. Vemos que sigue bancando el cruce de las medias móviles, si bien rompe una tendencia de mediano plazo en velas mensuales a la baja. Vemos que la media móvil ponderada de volumen se encuentra por debajo de la media móvil exponencial, lo cual mantiene una tendencia alcista de largo plazo. Si bien los indicadores de mediano plazo en velas semanales dan un cruce a la baja, hay que ver cómo le pega al mercado local las bajas de los mercados a nivel global. Yo creo que Argentina está bastante en el piso, pero una crisis estilo 2008 o de ese estilo puede llevarnos a tocar mínimos históricos. Veo como principal soporte de mediano y largo plazo para esta crisis del mercado local los mínimos que se hayan tocado anteriormente. Yo lo fijaría como principal stop loss. Si bien estamos a un 34%, creo que si la crisis se profundiza, el mercado global nos puede arrastrar a estos precios nuevamente, lo cual sería oportunidad de compra fenomenal. Pero bueno, no los quiero aburrir más y quiero hablarles sobre lo que estoy viendo en el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones. El S&P 500 desde máximos hasta precios actuales lleva una corrección del 18%, lo cual relativamente a otras correcciones aún no es nada completamente alarmante. Vemos que en el año 2018 el S&P 500 llegó a corregir un 20%, también de la mano de cierta subida en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, ni hablar en el año 2020 que corregía un 35%, y si recordamos los años 2000 con la crisis de las .com, el mercado llegó a caer un 50% y en el 2008 llegó a caer un 57%. Tenemos una clara tendencia alcista de largo plazo en el S&P 500. Le marqué un posible soporte que tiene que ver con la unión de máximos anteriores, resistencias
pueden llegar a actuar como soportes. Desde mi punto de vista no creo que lo haga, yo creo que va a corregir hasta un 20 o un 25% para dar el primer rebote. Muy posiblemente el mercado haga algo de este estilo para seguir cayendo. Yo le planteo el principal objetivo al S&P 500 en los máximos alcanzados antes de las bajas del año 2020, con lo cual consolidaría una baja total del 30% aproximadamente. Yo creo que están todas las condiciones dadas macroeconómicamente hablando para que el S&P 500 tenga una corrección de este estilo. Ya irse más abajo desde mi punto de vista sería por cosas más graves que todavía no han ocurrido en el mercado. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de que la inflación no ceda a pesar de las subas en la tasa de interés. El mercado, una vez parado acá, si la tasa de interés tenga que seguir subiendo porque la inflación se sigue disparando, probablemente esto haga que el mercado caiga por debajo de estos precios. Si miramos el Nasdaq, la caída lleva un 28%, todavía ni siquiera llega a esta línea de tendencia que puede actuar como soporte, de la cual todavía está a un 5% aproximadamente. De máximos a tocar esta tendencia tendría que corregir un 32%. Si vemos en 2020 el Nasdaq cayó un 30% y en 2018 llegó a caer un 23%. Vemos que en el caso del Nasdaq está sufriendo más de lo que sufrió con las subidas en los tipos de interés del año 2018 o prácticamente lo mismo. Si vemos cómo se comportó el índice en la crisis del 2008, no fue hasta caer un 26% cuando tuvo su primer rebote para después seguir cayendo a medida que se profundizó la crisis. Yo le marco el primer objetivo del Nasdaq nuevamente en torno a este nivel de precios que tiene que ver con los máximos alcanzados antes de la crisis del COVID para consolidar una baja del índice en torno al 40-42%. Nuevamente repito que caer por debajo de este nivel de precio tendría que ser con una espiralización de la crisis y con hechos que todavía no han ocurrido en el mercado desde mi punto de vista. Como principales drivers están la tasa de inflación, la tasa de interés de la Reserva Federal, la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia y la cuarentena en la cual se está moviendo el gobierno chino, haciendo que la cadena de suministros se vea comprometida, lo cual ejerce presiones inflacionarias al mercado en general. Caer desde máximos hasta precios mínimos del COVID significaría para el Nasdaq un 60% de caída. Por último les muestro el Dow Jones, que ya está rompiendo una tendencia, la misma que teníamos en los índices anteriores. En el caso del Dow Jones la está rompiendo a la baja con una vela mensual que se sigue desarrollando. Marco como principal objetivo nuevamente los máximos alcanzados antes del COVID, con una baja del 20% consolidada. Caer hasta mínimos de marzo del 2020 significaría una baja para el Dow Jones del 40, 45 o hasta el 50%. Quiero mostrarles algunos datos también de largo plazo que tienen que ver con la tasa de interés, la tasa de inflación, para poder reflexionar un poco acerca de lo que estamos viviendo y cuál es mi interpretación de lo que está ocurriendo. Claramente vemos que desde el año 50 en adelante hasta el año 80 vivimos una tendencia alcista en lo que tiene que ver con la tasa de interés de la Reserva Federal. Cuando se sale de la guerra comienza lo que tiene que ver esta tendencia alcista en la tasa de interés. Tenemos como principales hechos relevantes la salida del patrón oro en los años 70. Estos años fueron años de alta inflación para Estados Unidos, como podemos ver en este gráfico, donde la tasa de inflación desde los años 1880 hasta la creación del Banco Central variaban entre inflación y deflación. La creación del Banco Central trae como consecuencia que la deflación sea un fenómeno relativamente extraño y controlado por el Banco Central, pero la inflación sigue estando entre nosotros hasta los años 80, donde de ahí en adelante se logra estabilizar en torno al 5 y al 0% de ahí en adelante. Vemos que en el año 2021-2020 la tasa de inflación anual se dispara a niveles que no se veían desde los años 80, lo cual es un dato alarmante y es por eso que la expectativa de que la Reserva Federal tenga que seguir aumentando la tasa de interés es muy alta. Vemos en este caso también lo que tiene que ver con el aumento de la deuda de los Estados Unidos, como a partir de los años 80 se dispara el endeudamiento estadounidense. Coincidencia o no, el endeudamiento se empieza a disparar a medida que la tasa de interés entra en un mercado bajista de largo plazo junto con la tasa de inflación. Si vemos el endeudamiento con respecto al PBI norteamericano, los niveles actuales no se veían desde los años 40 y 50 después de la Segunda Guerra Mundial. Vemos como a la inversa que la tasa de interés, a medida que subía la tasa de interés,
interés, el peso de la deuda bajaba con respecto al PBI y los años 70 y 80, años de alta inflación, agarraron a Estados Unidos relativamente bastante desendeudado, lo cual es una situación completamente distinta a la actual, ya que hoy se tiene altos niveles de deuda sobre el PBI y se está disparando la inflación. Y si bien la Reserva Federal es un organismo independiente del sector público, es imposible pensar que van a dejar que suba la tasa de interés lo que sea necesario con un peso relativo de la deuda sobre el PBI tan significativo que tiene el sector público norteamericano, ya que las tasas en alza hacen que el pago de intereses sea cada vez más significativo sobre el presupuesto del Tesoro norteamericano, poniendo en jaque las cuentas públicas. Los políticos no van a querer sanear las cuentas del Estado. Yo creo que la Fed en ese sentido tiene poca política monetaria, o sea, poco margen de suba de la tasa de interés sin que le empiece a molestar a los políticos. Con lo que tiene que ver con la tasa de desempleo, vemos que está en un punto muy bajo, punto en el que cada vez que estuvo ha tenido saltos bastante estrepitosos hacia arriba. Desde mi punto de vista, estos niveles de tasa de desempleo no son sostenibles en el largo plazo, ya que se está bastante cerca de la frontera de posibilidades de producción. Si vemos los precios históricos del S&P 500, es claramente tendencia alcista. El mercado en el largo plazo es alcista. Como principal crisis tenemos la de 1930, donde la bolsa llegó a caer más de un 80%. El S&P 500 ajustado por inflación también tiene una tendencia alcista, sobre todo desde los años 80. Vemos como del 70 al 80 el S&P 500 tuvo un rendimiento bajista con respecto a la inflación, y ese es otro de los miedos de los inversores, y es probable que en caso de espiralizarse la inflación y salir del control de la Reserva Federal, el S&P 500 tenga retornos negativos con respecto a la subida generalizada de los precios de la economía. Si vemos el valor contable del S&P 500 desde el año 2000, estamos en un punto bastante alto con respecto a todo este periodo. Y algo muy importante es el PER del S&P 500, lo cual está en torno al 20 con punto 17, que sigue siendo un PER relativamente alto con respecto a la media, que se sitúa en torno al 15.